Hola, yo soy Katika. Gracias por estar una vez más en mi canal. Si has visto mi último video, notarás que este hace parte de ese video, donde les muestro cómo hacer absorbentes de pañales de tela. Pero quise separarlos porque quería mostrar únicamente en este video cómo enhebrar una máquina familiar multiuso para que puedas empezar a realizar todos esos proyectos que tienes en mente. Empecemos. Estos son los portahilos. Los sacamos para poner el cono del hilo. Que puede ser este mediano. Este sería el ideal para este tipo de máquina. Pero también se puede usar este cono que es más grande. Yo lo voy a poner sobre el devanador, aunque este cono, al ser más grande, es más inestable aquí. Por lo tanto, se puede poner también sobre la mesa, pero siempre respetando la dirección del hilo. Lo primero que vamos a hacer es poner el carretel sobre el devanador. Vamos a pasar el hilo por este disco de tensión, de atrás hacia adelante, y voy a pasar el hilo por uno de los huequitos del carretel. Y luego desplazamos el devanador hacia la derecha. Y aquí hago un paréntesis. Algunas máquinas antes de devanar el carretel necesitan que se les saque un poco el volante hacia afuera para poder devanar. En mi máquina no es necesario. Si tu máquina necesita sacar el volante, lo único que debes hacer es alar un poco el volante hacia afuera y vas a comprobar que está en modo devanar, porque la aguja de la máquina no se va a mover cuando oprimas el pedal. Presionamos el pedal y aquí compruebas que la aguja no se está moviendo mientras yo devano el hilo. Voy a cortar el hilito que había metido en un principio por el huequito para que no se me enrede con el resto del hilo. Pueden parar en cualquier momento. Si quieren que el carretel esté lleno, la máquina por sí sola va a generar un freno, como aquí les muestro. Y este va a ser el momento de retirar el carretel. Lo empujo hacia la izquierda y corto el hilo. Nuevamente hago un paréntesis para las máquinas que se les saca el volante. Este es el momento de presionarlo nuevamente hacia adentro. Y dejamos el carretel a un lado por un momento. Ahora vamos a enhebrar el hilo superior. El hilo debe de salir en esta dirección, o sea, desde atrás del cono y no desde el frente. Y lo vamos a llevar hacia la primera guía, como nos lo indica la máquina. Lo bajamos por la ranura y nos encontramos con el número 2. Hacemos la curvatura y lo subimos nuevamente por la segunda ranura. Y nos encontramos el número 3. Si esta guía está metida dentro de la ranura, la saco girando el volante de atrás hacia adelante e introducimos el hilo en la pestaña de la guía. Y lo bajamos nuevamente por la misma ranura. Y nos encontramos con el número 4, siendo este ganchito de metal por donde también introduzco el hilo y alamos el hilo para tener suficiente antes de enhebrar en la aguja para que no se desenhebre al momento de empezar a coser. Y terminamos la enhebrada de este hilo superior introduciéndolo en el ojo de la aguja y lo ponemos por debajo del prensatelas o pie. Ahora vamos a pasar a enhebrar el segundo hilo inferior. Y para esto necesitamos el carretel con hilo.
Retiro el brazo extensivo con el que viene la máquina, bajamos la tapa y sacamos el portabobinas, que es este circulito de metal que tiene esta pestaña para ayudarnos a retirarlo. Yo la tenía previamente enhebrada, pero aquí les muestro igualmente cómo se hace. Ponemos el carretel en el portabobina y el hilo lo introducimos dentro de esta ranura. Y lo jalamos hacia esta abertura y ahí nos debe quedar. Una vez el hilo esté aquí, no se debería poder salir de la bobina. De otra manera, no ha quedado bien instalado. Ahora lo introducimos nuevamente a la caja bobina y debe encajar de esta manera. Seguido escucharás un pequeño clic al momento de empujarlo. Para asegurarnos que ha quedado bien instalado, bajamos con cuidado la aguja y si ves que no choca la aguja con la bobina y que el hilo superior jala el hilo inferior hacia la parte de arriba, entonces ha quedado bien instalado. Después de esto, cierro la tapa y pongo nuevamente el brazo extensivo. En mi máquina este brazo tiene un pequeño cajón de accesorios y la máquina ya está enhebrada. Esta primera rueda es el regulador de tensión del hilo. Yo por lo general la mantengo en el número 4, que es una tensión media. Esta otra rueda es el selector de longitud de puntada. Yo generalmente lo mantengo en el número 3 y esta es una muestra de largo de puntada en este número. Ahora este panel ilustrativo muestra las letras y las formas de cada puntada y se selecciona con esta rueda, que es el selector de patrón de puntada, siendo la letra A la puntada más común, que es en línea recta central. Y vas a ver que cada vez que mueves esta rueda, la aguja de la máquina ajusta la puntada al mismo tiempo. Yo escogí hacer una puntada en zigzag, siendo esa la letra C. Y este es el resultado. Y como últimas recomendaciones, cada vez que empieces a coser, asegúrate de bajar la aguja y el pie de la máquina para que no se desenhebre la aguja al momento de empezar. Esta pequeña palanca que ves acá sirve para asegurar las puntadas y coser marcha atrás cada vez que la bajas, y cuando no la presionas la máquina naturalmente cose hacia adelante, asegurando de esa forma la puntada, que se recomienda hacerlas cada vez que se empieza y se termina de coser para que no se vaya a descoser fácilmente la prenda. Esta otra palanquita sirve para levantar y bajar el pie de la máquina y se utiliza cada vez que queremos poner, retirar o girar la tela. Cuéntame si has entendido todo y si ha sido clara la explicación. Gracias por quedarte hasta el final. No olvides suscribirte y nos vemos en un próximo video.